Bueno, pues buenas a todos. Mi compañero se llama Borja, ¿vale? Yo soy yo y me llamo Ángel. Y estamos aquí para dar el taller de introducción a Unity, ¿vale? Esta mañana vimos la misma charla y ahora pues vamos a volver a repetir para los que no pudiste venir esta mañana, ¿vale? Vamos a empezar a comentar un poquito. Antes de que se me olvide. La finalidad de esto, ¿cuál es? Aprender Unity. ¿Pero para qué? Bueno, pues en el segundo cuatrimestre tenemos pensado organizar unas Jam. ¿Quién de aquí sabe lo que es una Jam? ¿Tú sabes con ella? Es una competición de videojuegos de programación, ¿no? ¿Qué? Tiene una serie de características un poquito especiales. Bueno, eso no lo tengo yo muy claro, pero creo que es... En tiempo cerrado. ¿Vale? Vamos a dar 2-3 semanas aproximadamente, lo veremos. Y quiero que os vayáis organizando como grupo, ¿vale? Cada tíos os vais organizando y tal. Y damos 2-3 semanas. ¿Grupo ¿vale? de cuánto? Yo creo que 3, 4, 5 programadores más no. Porque ya es un descontrol, ¿vale? Nosotros aportamos recursos, aportamos ideas, lo que os haga falta, ¿vale? Y la idea es que queremos saber qué es, después de todas las charlas que vamos a ver, de esta serie de charlas, esta es la primera, después vendrán más. Después de todo este conjunto de charlas, queremos saber qué sois capaces de hacer, ¿vale? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la Jam, ¿vale? La idea es que entre ustedes compitáis y el que haga el mejor juego, le haremos un jurado y tal, se gana un premio, ¿vale? Estamos hablando con un partner. Una llama a nivel local en la universidad, ¿no? Sí. Y no solamente aquí. Es a nivel universitario, comunidad universitaria, ¿vale? No solamente aquí en el formato. ¿Vale? Entonces, si conocéis a gente que le interese, pues, adelante. ¿Vale? Estamos hablando con partner y tal para que nos den un poquito de cash para poder comprar premios, ¿vale? Y esos premios pues, se los llevará aquel grupo que haga el mejor juego en este conjunto de llaves. ¿Vale? Hola, ¿no? ¿La idea, no? ¿O qué? Sí, ¿no? Vamos a... Adelante, ¿vale? Yo voy a dar esta primera parte, un poquito rollo teórico-práctico, ¿vale? Y después, mi compañero Borja ampliará un poco y haremos desde cero un mundo, ¿vale? Un espacio virtual, ¿de acuerdo? Ya, pues vamos allá. Antes de nada, una pregunta importantísima, ¿y qué es un motor gráfico? Supongo que muchos de ustedes sabréis lo que es un motor gráfico, pero ¿quién sabe de verdad lo que es un motor gráfico? Ya. Sí, supongo que sí que lo sabe. Bueno, un motor gráfico, ¿vale? Es un software, es una herramienta que nos permite agilizar el proceso de desarrollo de un videojuego, ¿vale? Bueno, y ese proceso de desarrollo, esa agilidad que nos da, ¿en qué se centra? Bueno, pues se centra en estas características, ¿vale? Nos abstraemos del conjunto de gráficos 2D y 3D, nos provee de motores físicos, detector de colisiones, sonido, el rollo del scripting, animaciones, inteligencia artificial, redes y networking, la administración de memoria, eso es importante, el escenario y el propio juego, ¿no? El escenario de gráficos en el que nos movemos. ¿Vale? Pues ese conjunto de facilidades es lo que nos da un motor gráfico. Es obvio que utilizando un motor gráfico te da más agilidad y puedes desarrollar muchísimo más rápido que haciéndote con tu lenguaje, Java, C#, C++, Python, ¿vale? Desde cero. ¿Vale? Entonces es importante conocer dentro del mundo del videojuego qué nos proporciona para poder desarrollar más rápido, más ágilmente, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Es muy bonito, pero dame ejemplos. Mira, pues, Frostbite, CryEngine 3, ¿quién no conoce aquí el Crysis? El 1, el 2 y el 3. Todo el mundo, ¿no? CryEngine fue bueno, de hecho es el motor de Crytek, que fue lo que hicieron estos juegos, ¿no? Real Engine, el Fox Engine, ¿vale? ¿Qué pasa con estos motores? Porque, ¿vale? Pasta, y mucha pasta, ¿vale? Sus licencias son muy caras. ¿Por qué? Porque están orientadas al mundo profesional del videojuego, ¿vale? A empresas grandes que lanzan juegos de AAA. Es decir,
¿qué te digo yo? Por ejemplo, el GTA V, ¿no? Por ejemplo, que ahora que salió hace poco. ¿Vale? El juego de AAA es un juego que es para aprender, ¿vale? Todos son para aprender, ¿no? Pero para ganar muchísimos beneficios, ¿vale? Y con un equipo de muchas personas, y cuando hablamos de muchas personas, hablamos de 100, 200, 300 personas perfectamente en una empresa. Como por ejemplo Ubisoft, Gamesoft, no sé, cualquiera que os imaginéis, ¿vale? Son muy complejos, ¿vale? Empezar con un motor gráfico no es en plan, venga, me pongo, no. Tiene un proceso de aprendizaje que digamos que no facilita el proceso de la interfaz, no facilita el proceso de aprendizaje de ese motor, ¿vale? Entonces al principio te choca un poco, es muy frustrante porque no eres capaz de mostrar lo que tú tienes en la cabeza, ¿vale? Entonces son muy complejos y lo que estábamos hablando, la curva de aprendizaje es muy elevada, es decir, se tarda mucho en intentar en aprender a hacer algo, ¿vale? Por eso estamos aquí, para que aprendáis, ¿vale? ¿Os he desanimado un poquito o algo? No. Pues ahora que os he desanimado un poquito, vamos a animaros un poquito, ¿vale? ¿Cuál es la solución que nosotros desde GameLugo proponemos? Bueno, pues que uséis Unity, ¿vale? Esa es la solución que os propongo. Algunos ejemplos. Bueno, eso es una escena. Vemos que puede ser un invernadero o una especie de nave, ¿no? O así. Un mundo onírico. Aquí vemos la capa de escena y la capa de juego, ahora veremos. Y el personaje que no se ve muy bien, ¿vale? Un personajillo con su vegetación, con sus historias, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer, ¿vale? Pues entonces, no os doy más la chapa, ¿vale? Y nos vamos a poner al lío a aprender Unity, que para que lo veáis, ¿no? No es que esté yo aquí contando historias, ¿vale? Pues venga, abrir Unity, ¿vale? Y mientras que abrís Unity, que hay un nuevo proyecto y toda la pesca, vamos a ver, me he currado con unos compañeros de aquí de GameLugo un mundo, ¿vale? Que es más o menos el que vamos a intentar hacer hoy, ¿vale? A ver si llegamos a hacerlo. ¿No estoy preparado? ¿Veis? ¿No así? ¿Sale bien? ¿Sí no? Estoy moviendo yo, esto no es un vídeo, ¿eh? Bonito, tal, ¿no? El suelo, movemos un poquito. Se ve el cielo, hay una montañita por aquí, tal, hay una catarata, se ve el sol allá al fondo, hay agua, se ve la cascada, se ve una cascada, no, ese tipo de cosas. Pero bueno, pues cosas así son las que vamos a intentar hacer. ¿Vale? Y ustedes van a decir, joder, todo esto no nos da tiempo a hacer hoy, sí, es que no es tan difícil. ¿Vale? Pero para ello tengo que enseñaros unos conceptillos un poquito más básicos. ¿Vale? Vamos. Ángel, Sí. cuando creas un nuevo proyecto hace falta importar algún paquete. Eso es lo que va a decir ahora, vamos a quedar aquí. No, vamos a importar, pero lo vamos a crear vacío para que ustedes los importen. ¿Vale? Entonces, venimos, creamos un nuevo proyecto. Bueno, en documento no lo quito, ¿no? Por ejemplo, introducción y uno. Venga. Seleccionamos la cosa. Aquí está. Y aquí no vamos a importar ningún tipo de asset, ¿vale? Uy, ¿qué coño es la palabra asset? Bueno, pues ya veremos qué es la palabra asset, ¿vale? Eso es así como recursos, ¿vale? Recursos de cualquier tipo. Ya sea imagen, sonido, ya sea un script, ¿vale? Ya veremos. Material. Se reiniciará Unity. Bueno, ya tenemos el entorno preparado, ¿vale? Vamos a hablar un poquito antes de lo que es la interfaz, ¿vale? La interfaz es cómo se nos presenta el programa, ¿vale? Si os
¿Veis? Bueno, si no tenéis el entorno así igual es porque se puede modificar cómo visualizar el entorno, ¿vale? Yo, por defecto, lo que me gusta es aquí arriba, le doy a 2x3, ¿vale? Y de hecho, si le damos, se le pone así, ¿vale? A mí, por comodidad mía, ustedes lo podéis poner como queráis, a mí me gusta ponerlo aquí abajo, y el game, esconderlo detrás de la escena, ¿vale? Y esto, para allá, para ver qué es lo que es, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que vemos dentro de la pantalla de Unity, ¿vale? Primeramente, esto es el cuadro grande aquí que veis en gris, pone aquí arriba, es Scene, ¿vale? Pues Scene es donde vamos a pintar, donde vamos a añadir nuestros componentes, ¿vale? Nuestros llamados objetos de la escena, ¿vale? Que en torno de Unity se llaman Game Objects, ¿vale? Y básicamente es para poder controlar, modificar, ya veremos cómo, cada uno de los objetos que tenemos en esa escena, ¿vale? Aquí la pantalla que hemos arrastrado aquí arriba es la pantalla de Game. La pantalla de Game es lo que ve la cámara principal. Ya veremos qué es la cámara principal, este tipo de cámara, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Digamos que es lo que se ve, lo que ve la cámara en ese momento, ¿vale? Aquí, en Project, tenemos el conjunto de assets. Y ya hemos entrado con los assets. ¿Qué son los assets? Bueno, pues los assets, como ya os he dicho, son los recursos con los que contamos en nuestro proyecto, ¿vale? Unity, aparte de las cosas, aparte del conjunto de ventajas que tiene, también nos provee. Si venimos aquí a Windows y Asset Server, no darle, tiene una tienda, perdón, aquí en Asset Store, tiene una tienda en la que te venden el conjunto de los hilos, son paquetes, ¿no? Paquetes de recursos, ¿vale? Algunos son gratuitos, obviamente, ¿vale? De hecho, en la próxima charla, ¿no, Antonio? Antonio, en la próxima charla utilizaremos assets gratuitos para crear un videojuego de cero, ¿no? En la descripción. La descripción, ¿no? Pero usaremos assets, sí, ¿no? Pues eso, ¿vale? Los assets, entonces, son recursos tales como el audio, tales como animaciones, como objetos prefabricados que nosotros hayamos hecho para reutilizarlos varias veces, tales como texturas, imágenes, materiales, todo recurso se encuentra en la carpeta Assets de nuestro proyecto, ¿vale? Y podremos acceder desde aquí, ¿vale? Aquí en Hierarchy, cuando venimos en escena, en Hierarchy tenemos qué objetos están en nuestra escena en ese momento. Ahora mismo lo único que tenemos es una cámara, la cámara principal, que se encuentra aquí, ¿vale? Con el botón derecho del ratón podemos movernos de forma circular y con el central de la rueda desplazamos de forma paralela, donde estamos mirando, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la cámara mejor vista, ¿vale? Fijarse que al seleccionar la cámara aquí en la jerarquía vemos que, bueno, antes no estaba el inspector, estaba el inspector sin nada, y al seleccionar en el inspector sonaba una serie de comanditos, de boxes, ¿no? ¿Qué son eso? Bueno, pues son las propiedades que nos provee nuestro objeto GameObject, o sea, nuestra cámara en ese instante, ¿vale? Y ahí ya entramos en otro mundillo que en realidad esas propiedades se llaman componentes, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea, preguntadme, ¿vale? ¿Está bien, no? Vale. Por ejemplo, el primer componente, todo GameObject tiene un componente que se llama Transform, ¿vale? Que está aquí arriba, ¿vale? Este que estoy cerrando ahí arriba, ¿vale? Este Transform. Que este componente tiene, a su vez, tres propiedades, ¿vale? ¿Cuáles son esas propiedades? La posición, la rotación y la escala dentro de nuestro mundo, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo está en el 0, 1, menos 10, ¿no? Aquí yo quiero que esté en el 2, 3, y en vez de en el
menos 10, quiero que esté en el 5, un poquito más arriba. ¿Vale? Fijarse que aquí esto es el gizmo. Se le llama así, ¿no? El gizmo es hacia dónde estamos mirando. Fijarse que cuando nosotros clicamos clic derecho sobre la escena y movemos, el gizmo también se mueve. Si hacemos hacia arriba y hacia abajo gira, en el sentido vertical, y de izquierda a derecha en el sentido horizontal. ¿Vale? Incluso podemos hacer vistas. Está arriba, desde un eje, desde el otro. Incluso, dándole aquí, vemos de un isométrico o no isométrico. ¿Veis? Bien, nos pongo más o menos como estaba. También podemos modificar la posición desde aquí, pero eso vamos a ver un poco los botones que tenemos aquí arriba, ¿vale? De hecho, la cámara tiene más propiedades que ya veremos: cámara, guide layer, flash layer, audio listener, ¿vale? Ya veremos que hay más componentes dentro de cada GainObject, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esos botones que he dicho antes. Vamos a hablar después. Son los 4 botones que tenemos aquí arriba, ¿vale? La manita, la flechita en cruceta, esto que parece como reciclaje o algo así, y un cuadrito que se expande. La manita lo que me permite es moverme, ¿veis? Moverme en el espacio de la escena. Esto, la cruceta, lo que me permite es, seleccionando el eje, mover en ese eje mi GainObject. ¿Vale? La rotación lo que me permite es mover con el eje en el que seleccionamos ese objeto, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis, si cogemos aquí y lo ponemos por ejemplo así, fijarse que aquí en la Z se ha modificado la rotación respecto a ese eje. Si modificamos también por ejemplo este y lo ponemos así, fijarse que han vuelto a cambiarse. ¿Vale? Podemos modificarlo tanto en la escena como aquí, en el inspector. Y la escala, bueno, pues sería para escalar, ¿vale? Con una cámara no se ve demasiado bien. Vamos a insertar nuestro primer GainObject dentro de la escena, ¿vale? Vamos a meter un cubo. ¿Cómo metemos un cubo? Bueno, venimos aquí a GainObject, crear de Other, Cube. Flash, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo más centradito, ¿no? Por ejemplo, en el 0, 0, 0. Si vamos a moverlo, por ejemplo, aquí. Vamos a Gain, ¿ves? Ese puntito de allí, ese punto negro. Vamos a traernos aquí la ventana esta, aquí abajo. Y vamos a ver cómo se mueve. ¿Veis cómo se mueve el cubo? Bueno, según lo alejamos o lo acercamos de la cámara. Un poquito. Entonces, podemos mover, como hemos visto, lo podemos escalar. Fijarse. ¿Cómo has creado el cubo? GainObject, Create Other, Cube. Se pone el cubo en la escena y ya pues que entre dentro de la cámara, ¿vale? Dentro de lo que se llama el flujo de la cámara. Podéis ver cómo el cubo gira en sus diferentes componentes, ¿vale? Cero. Incluso cómo podemos también escalar, ¿vale? Escalarlo es esto. Si pulsáis en el centro del cubo, se agranda esa chica, lo mismo en todas las direcciones. ¿Vale? O podemos en una única dirección, por ejemplo así, un rectangulito, estructura. Fijarse que en la escala, esto es un corte de hielo que tengáis, en la escala se queda modificado ese componente. ¿Vale? La escala se queda modificada. Uy, ¿se ha ido? ¿Qué pasa si la escala se pone a 0? Que se escala por 0. Si se escala por 0, no se ve. Entonces hay que escalarlo por 1. Ahí lo tenemos. ¿Vale?
Bien, fijarse que aparte, al meter el cubo, también tenemos algo aquí que pone Mesh. Cube Mesh Filter. Bueno, pues esto es una propiedad que tienen los objetos 3D, ¿vale? Que precisamente es lo que se llama la malla. La malla es el conjunto de polígonos que hace que sea volumétrico, es decir, que tenga un volumen. ¿De acuerdo? ¿A quién me ha entendido eso? Fácil, ¿no? El volumen que tiene ese cuerpo según los polígonos con los que le demos, ¿no? También tenemos aquí el Box Collider. El Box Collider es muy interesante porque es lo que nos permite saber si un objeto está colisionando con otro. ¿Vale? Tanto en el movimiento porque tú lo muevas, el tema de la física, o sea, ¿vale? Y el Mesh Render, que es para que se vea la malla a través de la cámara, si no se vería la malla. La malla puede estar ahí, pero no se tiene por qué pintar. Los Mesh Filters siempre van con los Mesh Render, ¿vale? Dentro del Box Collider podemos ver que bueno, trigger, eso ya lo veremos en la charla de scripting, ¿vale? Eso tiene que ver mucho con el desarrollo. Bueno, por ejemplo, si le damos aquí a play, así está. Voy a quitarlo de aquí, voy a ponerlo aquí. Si pulsamos aquí en Maximum Play, cada vez que le demos a play, se nos pone, bueno, no pantalla completa, pero sí se pone más grandecito, ¿vale? Entonces, si le damos, ahora sí, ahí aquí. El cubo se ve puro, ¿no? Se ve feo, ¿verdad? Vamos a meterle una lucecilla a esto, ¿no? Bueno, pues, lucecillas. Game Object, de Decoder, y tenemos aquí Directional Line, Font Light, Spotlight y Area Light. Vamos a darle las direccionales, jugamos un poquito con ellas. Le damos aquí a mover. En principio da igual donde las pongas, ¿vale? Estas luces son un poco especiales, da igual donde las pongas. Lo único que pasa es que desde el infinito proyecta un haz de luz hacia donde esté apuntando, ¿vale? No es una point light. Una point light es un punto de luz y a partir de ahí irradia una iluminación, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos y lo rotamos, aquí. Fijarse cómo cambia la iluminación del cubo, ¿lo fijáis? No sé si se ve está muy chiquitito. ¿Veis? Entonces ahora sí que podemos, cuando le demos a play, ver nuestro objeto más real. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre el cubo. Si os fijáis, el cubo está suspendido en el aire, ¿verdad? Vamos a hacer que caiga, ¿os parece? Lo normal es que si yo no tengo esto aquí y esto cae. Suelto, pues caiga, ¿no? Eso es un componente que le vamos a meter al cubo que está en Components, Physics, Read Body. Cuando le damos, aparece ese componente en el inspector del cubo. Esto nos provee de masa, un angular, que si usa la gravedad, que si un objeto cinemático, ¿vale? Una serie de propiedades que lo más importante es que use la gravedad. Si le ponemos un poquito para arriba, vale, y le demos al play, fijaros que se caerá el cubo. ¿Habéis visto? Si por ejemplo le ponemos otro cubo, es más chiquitito obviamente porque no está escalado, vamos a escalarlo. Lo miro desde arriba. ¿Dónde está mi cubo? Aquí.
un plano, con un cubo hemos hecho un plano. ¿Qué pasa? ¿Y si le damos? ¿Por qué ha desaparecido? Yo quería que se quedara encima. Si este fuera el cubo y este fuera el plano, yo quiero que se quedara aquí. ¿Por qué no? Pues porque este plano no tiene. No sé si tiene por ahí. Tiene un poder. O sea, no, es la cámara, el problema es la cámara. Vamos a poner la cámara más atrás. Vamos a rotarla. Por abajo. Ahora sí. ¿Veis? Ahora sí. ¿Por qué se queda suspendido y no se cae, no traspasa el plano? Pues porque el cubo que hace de plano tiene también un collider. ¿Vale? Detecta ya ha colisionado y se queda encima. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a jugar un poquito con esto. Cogemos el... Yo tengo aquí dos cubos y no sé cuál es cuál. Se puede renombrar aquí arriba y le pongo, por ejemplo, plano 1. Vale, plano 1. Aquí tenemos nuestro plano. Yo lo voy a checar un poquito. Y vemos, cae, bien. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a girar el plano para que cuando caiga el cubo se desplace. Vamos a ver si la física funciona bien. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Cogemos y rotamos el plano. Por ejemplo, así. Creo que he dado justo con el que no es. ¿Veis? Ahora mismo no vería nada. Entonces sería para otro ejemplo así. A ver, ahí se va rodando. ¿Vale? ¿Por qué no? Esta mañana se propuso un ejemplito para que ustedes probaréis. ¿Por qué no intentáis poner un plano, el otro, que caiga, rebote y rebote con el siguiente? Así os vais manejando con el entorno. ¿Vale? Yo voy a estar pasando y a ver cómo lo lleváis. ¿Vale? Eso es complicado. Una vueltecita, ¿vale? Si tenéis alguna preguntita, alguna duda o algo. ¿Cómo puedo hacer para que tengo el cubo ya y he añadido? ¿Cómo hago para que ¿Me llaman? ¿Algo? En medio sí que aquí está la materia. Pero
¿Y cómo hago para la cámara? Lo que salía cambiada. No, yo pero debe ser una de va a pasar es que la empresa va a experimentar con ella. Por eso me sale si por ejemplo yo probo cuando haces así no tiene velocidad que pongan dos, ¿vale? Plano así, que otro plano así. Que caiga, se quede en medio. si quieres hacer así, un plano y otro separado, ¿vale? Que caiga, que caiga para este y el resto, que comente. Estos son dos hojitas de papel, y luego desaparecer. ¿Tienes lo del equilibrador? Y yo voy a ser más buen que nadie, ya que Que va ahí, el juego el completo. Yo con el juego rojo, Es que se puede cambiar de porque es rápido, cambiándole la masa o cambiándole los orígenes, los parámetros. O sea, si no metes ¿qué te pasa? porque no lo estás viendo. La creo que hazme un plano en vez de un cuadrado. Entonces lo que tú estás viendo es que la malla tiene solamente el medio vuelve a enseñar dale si me prende solamente te estás moviendo una cara del plano, no la tocas. Entonces aquí está levanta la cámara y plan. No pensaba, eres yo. Vamos a la rayada. Yo estoy intentando mover la cámara para que la cámara me proyecte lo que yo veo en la pantalla. O sea, lo que yo veo aquí, quiero que es lo que se ve en la pantalla. Cuando le voy a ti. Estoy intentando mover la cámara para hacer eso. Ahí te lo has usado bien. Desaparecido. Yo tengo... ¿No le puedes dar control Z?
tengo la duda. Si yo me lo otra vez, y si no tiene alojamiento, Voy a... Ay, hacer una forma de recuperarlo. ¿Te imaginas que me invitan un poco? A ver, si te cae el mismo mirando, a ver, que eso que ya está. No, ahí me gustaría la vida. Yo creo que aquí es más fácil ahorrarlo todo. Tiene que haber una forma, ¿no? Da igual. Se queda la base. ¿qué pasa? Vas a hacer capricho. Y es crearlo con la Y si coges el plano y giras un poquito más, si quieres cargar esta para, digamos, lo que yo he propuesto es, tienen dos, una silla, que caiga, ¿vale? Y caiga en esa Va a hacer capricho. Tío, es el pesado. ¿Sabes qué va a caer allá? El cubo, ¿no? Bueno, pues no te estoy por cortar el fuego. Antes que desaparezca el cubo, ¿no? Algún día llegarás al infinito del infinito y te encontrarás algo de mierda. Acuérdate que y se fue al carajo. El día que me estaba haciendo él dice que haya dado ¿Cómo era lo de Pinjin? hace el cubo, algo. Yo he visto una piscina ahí en claro, que una masa y dos menes. Pero, ¿qué has hecho con el Rillo hoy? ¿Lo has activado? Yo acabo de andar a la cámara, se pone sin el móvil. No me la acabo de Yo le da la funda. Tío, ¿hay el tiempo, ¿eh? ¿Dónde hay que darle para que se mantenga en ¿Vamos a? ¿Para qué no te muevo? ¿Te la has conseguido? Pero marca, ese no es el que no se O sea, este sí se tiene que mover, que hace que este sí es como, yo le daba el tiempo de tirar. aquí se rellevo. Está muy bueno. Este sí que hay, este sí está todo. Quiero verla ya. Pero ha seleccionado. ¿Quién más lo ha conseguido? ¿Me lo has conseguido? Creo que lo que pasó. No, un poco todo y se cae al finito. A ver, a ver. Ah, no estoy muy bueno. ¿Cómo huevado? Ya, pues muy bien, felicidades a todo lo que habéis hecho. Vamos a continuar un poquito con el rollo, ¿no? ¿Qué hago ahora? Obviamente con esto solamente no se hace un juego, es decir, tiene elementos de scripting, tiene mucho que programar, ¿vale? Pero para empezar, la física funciona bien, los elementos 2D, 3D funcionan bien, les podemos cambiar el color, es decir, generar algún material le podemos cambiar el color a esos elementos 3D que tenemos en pantalla, ¿vale? O sea, sin tener que programar nada, ya estamos tonteando con un motor gráfico. Ya sé que es lo bueno que tiene Unity, ¿vale? Más cosas.
Por ejemplo, la cámara, ¿no? Ustedes habéis visto antes en la demo que os he puesto que cuando le dabas al play había como nubecitas y estaba más o menos bonito eso, ¿verdad? Bien. Vamos a ponerle nubecitas a nuestros tonos, ¿os parece? Tanto el canto. Bien. Ándale, hombre. Coño. Vamos a ponerle nubecitas al entorno. ¿Cómo se llama eso? Bueno, pues eso se llama skyboxes. ¿Vale? Digamos que la caja del cielo. Literalmente, ¿vale? Vamos allá. Eso es una propiedad que tiene la cámara. ¿Vale? Funciona. Aquí, en cámara, pone Skybox. Ah, perfecto. Pues nos vamos y le añadimos un componente. Ese componente está en rendering y se llama Skybox. ¿Lo habéis seguido todos? No. Venga, pues le damos y se crea aquí un Skybox, ¿vale? Si le damos aquí al circulito que pone al lado de None Material, tenemos aquí una partícula y difuso. Esto no es un Skybox. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a importar nuestro primer asset. Si no te va, te lo dice. Le damos a Assets, Import Package y buscamos uno que pone Skyboxes. Le damos. Estamos ahí imprimiendo el paquete. Y aquí tenemos todo el conjunto de Skyboxes que nos provee este asset, ¿vale? Este paquete de recursos. Le damos a Import todos y ahora nos ponemos con ellos. Esta es una ventanita, cerramos un poquito, todo a poquito, a que se monte esos recursos, ¿vale? Y fijarse que en la carpeta Assets tenemos aquí una subcarpeta que pone Standard Assets y dentro una que pone Skyboxes. Dentro texturas y dentro conjunto de carpetas con los susodichos de Skyboxes. ¿Vale? Eso sí me ha parecido. Eso sí te ha parecido, porque estaba la carpeta de assets. A él no le salía, porque en una versión anterior, la carpeta de assets en el proyecto. ¿Por qué? Porque no tenía ningún asset montado. En el momento en el que las metió uno, se ha actualizado y te lo vamos a mostrar, ¿que sí? Está bien. Pues vamos allá. Nos venimos aquí y ahora sí nos sale aquí ese conjunto de Skyboxes. Vamos a ponerle, por ejemplo, el Sunny 1, doble clic, y ya está puesto aquí abajo. Sunny 1 Skybox. ¿Quién se ha perdido? ¿Tú te has perdido? Vamos a ver, estamos de nuevo. Nos vamos a la cámara. Vamos a eliminar el asset. Para mover assets, o sea, para quitarlos y moverlos, le damos a Remove Component, ¿vale? Ya ese componente, ese GainObject está eliminado, ¿vale? No solamente vale con cámara, sino con cualquier GainObject, ¿vale? Atento, Martín, que vamos. Le das a componente, rendering, Skybox. Aquí abajo tienes el Skybox. Le das a Assets, Import Package. Le das a Skyboxes. Le doy a Assets, pero no me salen las Skyboxes. Sale un ojo, Antonio. ¿Vale? Y una vez que hayamos importado los assets, vamos aquí y decimos, por ejemplo, Sunny 1, por ejemplo. ¿Vale? Ustedes el que más use, ¿vale? Y fijarse que aquí no tenemos no se ve. ¿Por qué? Porque eso es un componente de rendering, ¿vale? Los componentes de rendering saben cuando, mira, aquí está renderizando ya una imagen a través de esa cámara. Entonces aquí sí vemos el Skybox. ¿Vale? Vamos a cambiar un poco la cámara. Vamos a poner, por ejemplo, mirando para allá. Y vamos a traérnosla acá. Un poquito, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, lo ponemos así. Play. Ahí tenemos nuestro Skybox. Que yo, pero nada más que al final, cuando he puesto
el Skybox, aquí, en el circulito de aquí, que no se ve bien. A ver, sigue el curso, ¿vale? Aquí. Mira, ¿ves? Aquí está el Skybox, aquí hay un circulito. ¿Vale? Pues le das al circulito y si tenéis cargados los assets del Skyboxes, de ese asset, aquí tenéis esos Skybox para poder seleccionar. Elegir cualquiera, mira, un Shine Skybox. Tenemos aquí, está pues como amaneciendo, ¿no? Aquí no me lo encuentro. ¿Dónde quedaron? ¿Cuánto borra? Así lo ponemos. Por ejemplo, de hecho creo que el que está puesto en la demo creo que es ese. No, este no es. Este es el que está puesto. ¿Vale? Y... que yo por aquí, componentes, cuántos sale. El body, la provider. Bueno, pues de momento yo mi parte ha terminado, ¿vale? Ya sabéis manejaros un poco con la interfaz de Unity y eso. Y ahora mi compañero Borja, que está solucionando un problema, va a hacer lo que hemos estado comentando antes, hacer un entorno virtual. ¿Vale? El entorno virtual es ese mundo esa demo que os he enseñado al principio. ¿Vale? Pues vamos a enseñaros cómo se hace desde el principio. Es decir, cargamos un proyecto nuevo, ¿vale? Si queréis guardarlo y tal, lo guardáis. Por ejemplo, salvamos la escena, damos un nombre, por ejemplo, taller, introducción, Unity, intro. No, aquí, file, save, CNAs. Ah, sí, claro, las escenas sé que las escenas son un asset más. ¿Sabes? De hecho, si aquí miramos en assets, mira. Ahí está, es que incluso todo, hay una cosa que quiero que tengáis en claro, y es que todo en Unity es un GainObject, ¿vale? Y si todo es un GainObject, todo se puede utilizar como si fuera un asset, ¿vale? De hecho, hay assets que son objetos predefinidos que llamamos prefab. En vez de estar creando todo el rato objeto, tú tiras un prefab a la escena y creas ese prefab, que puede ser un conjunto de objetos ya montados y los puedes escalar en su conjunto y todo. ¿Vale? Bueno, por lo que os estaba comentando, lo vamos aquí a File, aquí en este mismo proyecto si queréis, o lo que sea, o queréis un proyecto nuevo, como ustedes queráis, la idea es que tenemos que tener una nueva escena. Le das a New Scene y aparece ahí la escena nueva, ¿vale? Y ahora mi compañero Borja va a continuar creando un terreno nuevo, ¿vale? Parecido a la demo que me mostrado al principio, ¿vale? Mi compañero Borja continúa. Hola. ¿Habéis guardado todos ya la escena? ¿Y creado la nueva? No. Voy a esperar un poquito, ¿vale? Mira, esto es importante. Lo que me ha preguntado aquí el compañero, que me pregunta que si esto es un entorno 3D, que si se puede también usar para 2D. Y ahora la nueva versión trae también soporte para 2D, aunque antes también se podía hacer cosas en 2D. No salían tan bien, pero básicamente está destinado para hacer cosas en 3D, pero también se pueden hacer en 2D, ¿vale? Vale, tenéis todos una nueva escena. Vale, si os parece bien, vamos a empezar creando un terreno, ¿vale? Para ello le damos a Terrain. O sea, ya aquí tenemos la nueva escena con nuestra cámara.
como antes, desde cero, ¿vale? A mí no me aparece. A mí tampoco. ¿No aparece? No. ¿Nos aparece Terrain arriba? No. Compone y Windows. Pero en Terrain no aparece. Momento. Manu. ¿Terrain no aparece en la versión? Sí, tienes que importarlo como ASE. Ah, vale. Bueno, pues nos metemos en ASE. Es que yo tengo otra versión. En Import Package, Terrain Assets. ¿Vale? Vamos a importar unos pocos de assets, ¿vale? Porque los necesitamos para esto. Bueno, aquí aparecen los que son. Los importamos. Nosotros tenemos que meternos en crear todo. Eso para que no tengan la misma versión. Nosotros, a ver, me explico. Es que nosotros, ¿Tenéis la prueba? exactamente, nosotros nos lo hemos currado. Es más, hemos estado trabajando en un estudio hasta hace poco y tenemos la versión Pro para nosotros. Entonces, por eso está aquí. Ustedes tenéis la versión libre, ¿no? Digamos, la trial de 30 días, ¿verdad? Bueno, pues la trial de 30 días no tiene el terrain, queda de terrain aquí. Ahí lo tenéis ahí esa. GainObject, Yo tengo la de versión GainObject. gratis y tengo el menú de Terrain. No, tú ya has creado un terreno ahí. No, es que la recogió solamente la prueba de 30 días. Está la gratuita, está la de 30 días, está la propia. Que las de 30 días como Pro. Ah, 30 días como la... Ah, pues entonces déjame verlo, por eso tú. Pero está en GainObject. Aparece abajo, GainObject Terrain. Sí, ¿verdad? Sí, señores, le dais a GainObject, creéis over y un poquito más abajo os pone terrain. ¿No? ¿A quién no le sale? Voy para allá. ¿Todo el mundo tiene el terreno en la pantalla? ¿No? Aquí está. Dale. Si perdéis el terreno de la ventana de escena, solamente tenéis que iros a jerarquía y doble clic en el GainObject. Y la cámara de la escena se desplaza a ese terreno. ¿Vale? ¿Tenéis todo el terreno en la... ¿Vale? ¿Sí? Lo tenéis todo en la visión, ¿no? En jerarquía tenéis main cámara y terrain, ¿verdad? Bueno, pues doble clic en terrain. ¿Vale? Ese terreno, si os fijáis, es jodidamente grande. Y con jodidamente grande es que ocupa 2000 por 2000 unidades de unit. ¿Vale? Algo así como 2 kilómetros. ¿Vale? Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es modificar
como veis ahí, la cantidad de terreno que vamos a mover. ¿Vale? Por ejemplo, en Terrain Width podemos poner 200. Pero ¿cómo se abre? ¿Cómo se abre? ¿No sabes cómo se abre? Es que a lo mejor lo tienen abajo. Yo creo que sí. En las opciones del terreno. Es que hay, según la versión que tengáis, podéis verlo de dos formas. Vale, sí, es perfecto. A ver, aquí Sí, es que lo han puesto... tienes en el simbolito del engranaje o en Terrain Set Resolution. Vale, esto, las opciones que me aparece de Terrain Width, Terrain Length y todo esto que aparece aquí, os va a aparecer a vosotros como si lo pusiéramos aquí, ¿vale? Aquí dentro del inspector. ¿Me seguís? Lo de 2600, 2000 y tal, esto es el tamaño que va a tener nuestro mapa, ¿vale? O sea, a mí me parece que este mapa pues una burrada de grande. O sea, o sea, las medidas de Unity se medirían en metros, ¿vale? Estamos midiendo aquí 2 kilómetros por 600... Por 2 kilómetros, 600 la altura. Ah, vale. O sea, 2 kilómetros por 2 kilómetros, que me quiero referir. Y eso. Bueno, yo voy a cambiarlo, ¿vale? Porque me parece muy grande. Y voy a poner... Ahí está. Set Resolution, ¿vale? Ahora tenemos un mapa, un terreno un poco más pequeño, ¿vale? Si le damos a Game no se ve nada porque la cámara te lo pone en el nivel 0, ¿sabes? La cámara ahora mismo está al mismo nivel, ¿veis? Y desde aquí pues no se ve nada. Entonces levantamos la cámara y ya, pues ya podremos ver un poquito el tema. ¿Qué pasa? Que no tenemos luz otra vez. Vamos a añadir una luz para ir viendo lo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Estáis todos? Vale. Vamos a poner una dirección al live como ha puesto el compañero, ¿vale? Después vamos a trastear un poquito las distintas luces, ¿vale? A ver. Bueno, aquí tenemos en la ventanita Game, ya se ve nuestro mapa pues así, pintado de nada, porque tiene una malla blanca que no hace nada, no tiene ningún corte. A ver, estamos aquí o sea, seleccionando el terreno, ¿vale? Hola. Vale. Seleccionando el terreno, tenemos aquí en el inspector un montón de opciones, ¿vale? Las opciones de transform no funcionan igual que en todos los objetos, porque los manejamos en el terrain setting, ¿vale? Así que eso ahora mismo no hace falta que los toquemos. Vamos a utilizar estos de aquí, los botones estos de aquí, que nos van a servir para levantar o disminuir terreno, para poner como una meseta, o sea, seleccionamos, por ejemplo, queremos hacer una meseta de 10 metros, pues ponemos aquí la